Mientras acomodaba a nuestra hija de 5 años en su silla del auto, mi esposa me envió un mensaje de texto: me mudo a Francia con Jaime. Vacié nuestra cuenta de ahorros. Buena suerte pagando la renta. Miré las manos de mi hija cubiertas de pintura y simplemente respondí: gracias por avisarme. Cuando ella aterrizó en París y revisó su cuenta. Mientras abrochaba a nuestra hija de 5 años en su silla de coche, mi teléfono vibró contra mi cadera. Terminé de encajar la última correa primero porque ese es el tipo de padre que soy, el que termina el trabajo que tiene delante antes de mirar cualquier otra cosa. Entonces saqué mi teléfono y leí el mensaje de mi esposa. Me mudo a Francia con Aimee. He vaciado nuestros ahorros. Buena suerte pagando el alquiler. Levanté la vista hacia las manos cubiertas de pintura de mi hija. Huellas dactilares moradas y verdes manchaban su chaqueta vaquera de la clase de arte. Y sentí algo asentarse en mi pecho que no era pánico ni era pena. Era algo más cercano a la confirmación. Escribí 4 palabras. Gracias por hacérmelo saber. Luego puse el teléfono en el portavasos, cerré la puerta del coche y llevé a mi hija a casa como si fuera un martes cualquiera. Lo que mi esposa no sabía, lo que no podría haber sabido, era que había estado esperando ese mensaje durante exactamente 11 semanas. Y cuando aterrizara en París y revisara la cuenta que creía que acababa de vaciar, iba a descubrir que yo había estado 3 pasos por delante de ella todo el tiempo. Mi nombre es Graham Foster. Tengo 36 años. Y hasta ese martes de octubre, era analista de riesgos para una firma de seguros de tamaño mediano con sede en el centro de Denver. El tipo de trabajo donde toda mi vida profesional giraba en torno a una habilidad: notar patrones antes que otras personas los notaran. Calcular las probabilidades de que sucedieran cosas malas antes de que sucedieran y crear contingencias para que, cuando ocurriera el desastre, nunca me tomara por sorpresa. Había pasado 14 años cobrando por ver venir la catástrofe. Simplemente nunca imaginé que terminaría aplicando esa habilidad a mi propio matrimonio. Antes de contarles lo que pasó en París, necesito que entiendan quién era yo antes de todo esto. Porque el hombre que soy ahora fue construido enteramente a partir de los restos del hombre que solía ser. Crecí en Fort Collins, Colorado, hijo de un profesor de taller de secundaria y una enfermera, sólidamente de clase media, el tipo de hogar donde pagabas tus facturas a tiempo y no hablabas de dinero en la mesa porque hablar de dinero se consideraba vulgar. Mi padre murió cuando yo tenía 26 años, de un ataque al corazón en el garaje mientras restauraba un viejo Bronco que había estado arreglando durante 15 años. Y me dejó la casa en la que crecí, pagada junto con una modesta póliza de seguro de vida que nunca toqué porque tocarla se sentía como admitir que realmente se había ido. Esa casa estuvo a mi nombre y solo a mi nombre durante todo mi matrimonio, un detalle que importaría más de lo que podría haber imaginado el día que mi esposa decidió abandonar el país. Conocí a Fiona Mars en la fiesta de compromiso de un amigo en el barrio de Highlands de Denver hace 9 años. Ella tenía 27 años entonces, trabajaba como coordinadora de eventos para una firma boutique que se especializaba en bodas para la gente de los clubes de campo de Denver. Y tenía esta forma de hablar de su trabajo que hacía que la mantelería y los arreglos florales sonaran como alta arte. Llevaba su ambición abiertamente, lo cual encontré refrescante después de salir con mujeres que pretendían no querer cosas. Fiona quería cosas. Quería una vida que se viera bien desde fuera. Y durante los primeros años de nuestra relación, pensé que eso significaba que quería la misma vida que yo. Nos casamos 2 años después en un viñedo fuera de Palisade en la ladera occidental porque Fiona se había enamorado de la idea de una boda de destino sin que el destino estuviera realmente lejos de casa. Nuestra hija Lily nació 14 meses después de eso. Y por un tiempo la vida fue exactamente lo que había imaginado cuando era un niño viendo a mis propios padres envejecer juntos en esa pequeña casa en Fort Collins. Estable, predecible. Bueno. Antes de seguir con esto, si eres el tipo de persona que aprecia una historia que no pierde tu tiempo en ir al grano, adelante y suscríbete ahora porque tengo muchos más giros por venir y no querrás perderte el momento en que el plan de mi esposa se vino abajo en tiempo real en la pista de Charles de Gaulle. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Y dale un me gusta a este vídeo si alguna vez alguien ha subestimado cuánto estabas prestando atención. Ahora, de vuelta a la historia. Las grietas comenzaron pequeñas, como siempre lo hacen.
Tan pequeñas que si no estás entrenado para buscar patrones, te convences a ti mismo de no verlas. La firma de Fiona se había expandido hace 3 años a lo que llamaron planificación de eventos de destino, coordinando bodas y retiros corporativos para clientes adinerados que querían que el papeleo lo hiciera una empresa estadounidense. Pero la ceremonia se celebraba en algún lugar con mejor luz y mejor vino. Esa expansión significó que Fiona comenzó a viajar más. Primero a Napa y Senoume, luego a la Toscana para una boda que tardó 11 días en planificarse en el lugar, y finalmente al sur de Francia, donde un cliente de un viñedo cerca de Aix-en-Provence se convirtió en uno de los lugares insignia de la firma. Regresó de ese primer viaje a la Provenza con una energía diferente a la que había visto en años, hablando de campos de lavanda y granjas de piedra con el mismo entusiasmo entrecortado que solía reservar para nuestra propia vida juntos. Y me dije a mí mismo que solo era Fiona siendo Fiona, enamorándose de lugares hermosos de la misma manera que una vez se enamoró de mí. Fue por esa época cuando comenzó a tomar lecciones de francés a través de una aplicación en su teléfono. 3 noches a la semana después de que Lily se acostara, con los auriculares puestos, la puerta del despacho de casa cerrada. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era por trabajo, que la mitad de sus clientes ahora querían un planificador que pudiera negociar directamente con los proveedores en Provenza y Borgoña sin que un intérprete ralentizara las cosas. Tenía sentido. Tenía suficiente sentido como para que no insistiera. Pero el análisis de riesgos no se trata de que un solo dato parezca sospechoso. Se trata de la acumulación. La forma en que una docena de cosas individualmente razonables comienzan a formar una figura cuando te alejas lo suficiente. Las lecciones de francés. Los viajes que se hicieron más largos. El nuevo perfume. Algo más cálido y más caro que el ligero aroma cítrico que había usado desde la universidad. El teléfono que solía estar boca arriba en el mostrador de la cocina y que ahora nunca se apartaba de su mano, ni siquiera cuando estaba cocinando la cena con harina en los dedos. El nombre Aimee entró por primera vez en mi órbita 11 semanas antes de ese mensaje de texto en la fila para recoger a los niños del colegio. Aunque en ese momento no tenía idea de que pertenecía a una persona que finalmente intentaría llevarse todo lo que yo había pasado una década construyendo. Fiona lo mencionó 2 veces de pasada. De la manera en que mencionas a un compañero de trabajo que no crees que importe. Aimee se encarga de la parte de la propiedad para el lugar de Provenza, dijo una noche durante la cena, apenas levantando la vista de su teléfono. Aimee otra vez una semana después. Algo sobre el negociando una mejor tarifa con un proveedor de catering en Aix. Recuerdo pensar que su nombre sonaba francés aunque ella lo pronunciaba a la manera estadounidense. Y recuerdo no pensar nada más al respecto porque que una esposa mencione un contacto de trabajo no es evidencia de nada. Lo que me hizo empezar a prestar atención de verdad no fue el nombre, fueron los recibos. Yo manejaba nuestras finanzas conjuntas de la misma manera que manejaba todo lo demás en mi vida, es decir, con cuidado y según un horario. Cada domingo por la noche, después de que Lily se acostara, me sentaba con nuestras cuentas, conciliaba los extractos de la tarjeta de crédito, revisaba el saldo de los ahorros, me aseguraba de que la hipoteca, los servicios públicos y la matrícula del preescolar de Lily estuvieran todos contabilizados. Era un hábito que tenía desde antes de casarnos. Algo que mi padre me inculcó de niño. La idea de que siempre sabes exactamente dónde está tu dinero porque en el momento en que dejas de saberlo es el momento en que alguien o algo te lo quita sin tu permiso. 11 semanas antes del mensaje, en una noche de domingo a finales de julio, encontré un cargo en nuestra tarjeta de crédito conjunta de un hotel boutique en el 8º distrito de París. 4 noches, cuando Fiona me había dicho que estaba en Provenza todo el viaje trabajando en el lugar para una boda. No la confronté. Quiero ser honesto contigo sobre eso porque creo que mucha gente que ve esto habría entrado en el dormitorio esa noche y exigido una explicación. Y tal vez ese sea el instinto correcto para algunos matrimonios, pero no era el instinto correcto para el mío. He pasado toda mi carrera aprendiendo que cuando muestras tus cartas demasiado pronto, pierdes la capacidad de ver cómo se desarrolla realmente una situación. Si Fiona supiera que estaba observando, se volvería cuidadosa. Y las personas cuidadosas son mucho más difíciles de entender que las personas que piensan que nadie las está mirando. Así que en lugar de confrontarla, hice lo que hago para ganarme la vida. Empecé a construir un modelo. Saqué 3 meses de extractos y mapeé cada viaje contra lo que ella me había contado.
Anoté los días en que sus servicios de localización, todavía compartidos conmigo por una antigua función del plan familiar que ninguno de los dos se había molestado en desactivar, mostraban su teléfono haciendo pin desde un distrito de París, en ningún lugar cerca del lugar de Provenza. Comencé a mantener una carpeta privada respaldada en una unidad que vivía en una caja de seguridad en una sucursal de Wells Fargo en Colorado Boulevard, en ningún lugar cerca de nuestra casa, en ningún lugar que Fiona pensaría en buscar. Y llamé a Preston Vance. Preston había sido el abogado de mi padre en Fort Collins. Y después de la muerte de papá, él se había encargado de la transferencia de la propiedad de la casa, lo que significaba que Preston ya tenía todos los documentos que probaban que la propiedad era solo mía. Heredada antes del matrimonio, nunca retitulada a nombre de ambos, a pesar de que Fiona lo preguntó 2 veces a lo largo de los años. Peticiones que había desviado con alguna versión de "ya lo haremos". Peticiones que de repente se veían muy diferentes en retrospectiva. Llamé a Preston un miércoles por la tarde desde el estacionamiento de mi oficina, y le expuse todo lo que había encontrado. El cargo del hotel, los pins de localización, las lecciones de francés, la forma en que Fiona había comenzado a mirar su teléfono como si fuera un salvavidas. Preston, un hombre de 61 años con la tranquila actitud de cabecera de alguien que ha visto terminar 1000 matrimonios y ha dejado de sorprenderse por cualquiera de ellos, escuchó sin interrumpir y luego me hizo una pregunta que cambió por completo la forma de lo que vino después. Preguntó: Graham, ¿quieres salvar este matrimonio o quieres proteger a tu hija? No tuve una respuesta ese día. La tuve 3 semanas después. La respuesta vino de la propia Lily, de la manera despreocupada en que los niños de 5 años te dicen la verdad sin saber que lo están haciendo. Estábamos en el coche volviendo de su clase de gimnasia y de la nada dijo: Mami dijo que podríamos ver la Torre Eiffel algún día. Solo ella y yo. Y yo dije: eso es maravilloso, cariño, manteniendo mi voz ligera mientras mis manos se enfriaban en el volante. Y ella dijo: y Aimee dice que me enseñará francés para que pueda hablar con los patos en el parque. Y casi me paso nuestra salida. Mi hija había conocido a este hombre. Mi hija había hablado con él, le habían contado historias sobre él, le habían alimentado un futuro que aparentemente no me incluía. Todo mientras yo estaba sentado a 1 metro de distancia en la mesa de la cena cada noche, sin tener idea de que nada de eso estaba sucediendo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que esto fuera algo más pequeño de lo que parecía y comencé a prepararme para lo que realmente era. Durante las siguientes semanas, construí lo que Preston llamó una estrategia de salida limpia, aunque en privado lo consideraba más como una póliza de seguro, lo que me pareció apropiado dada mi profesión. Primero, abrí una nueva cuenta en una cooperativa de crédito a 2 pueblos de distancia, una que nunca había estado vinculada a ninguno de los dispositivos o inicios de sesión de Fiona. Y comencé a redirigir los depósitos automáticos de mi estructura de bonificaciones a ella en lugar de a nuestros ahorros conjuntos. Un movimiento completamente legal dado que la bonificación estaba vinculada a mi rendimiento individual y no a los ingresos comunitarios según la ley de Colorado, según Preston. Segundo, establecí un fideicomiso irrevocable para la educación de Lily, financiado con una parte del capital que había acumulado en la casa de Fort Collins, que había comenzado a alquilar silenciosamente durante los últimos 2 años como una fuente de ingresos pasivos de la que Fiona solo sabía en los términos más vagos. Tercero, y esta fue la parte que me revolvió el estómago incluso mientras lo hacía, me aseguré de que la cuenta corriente conjunta, la que usábamos para la compra, la hipoteca y la transparencia cotidiana de una vida compartida, se quedara exactamente donde estaba, intacta, desprotegida. Con aproximadamente $81,000. La dejé allí a propósito. Preston lo llamó cebo. Yo lo llamé una prueba que temía que pasara, porque pasarla significaría que la mujer con la que me había casado, para bien o para mal, estaba dispuesta a abandonar a su propia hija sin siquiera una conversación. La pasó un martes de octubre, 3 días después de decirme que necesitaba volar a Provenza para una visita de 9 días antes de una boda de primavera, un viaje que la hacía salir del aeropuerto internacional de Denver un domingo. Y según el itinerario que me mostró en su teléfono, regresaba el martes siguiente. Yo mismo la llevé al aeropuerto ese domingo por la mañana, la ayudé a sacar su maleta del maletero en la acera de salidas, le di un beso de despedida como un hombre que todavía creía en la vida que estaba viviendo, y conduje a casa para pasar la semana siendo un padre soltero. Algo en lo que para ese entonces me había vuelto silenciosa y completamente bueno. Lily y yo hicimos panqueques con forma de dinosaurios.
Vimos la misma película de animación sobre un cachorro perdido 4 noches seguidas porque ella lo pidió, y no podía decir que no a su voz cuando pedía cosas. Y cada noche, después de que se durmiera, abría mi portátil y observaba el historial de transacciones de esa cuenta conjunta como un hombre que observa un sistema de tormentas en un radar, esperando ver en qué dirección se rompería. El primer retiro se produjo el jueves. Una transferencia de $12.000 a una cuenta que no reconocí, enrutada a través de un banco intermediario antes de que finalmente aterrizara en algún lugar internacional. El tipo de movimiento que parece descuidado para un aficionado, pero que en realidad es una forma bastante estándar de enturbiar el rastro del dinero si no quieres que tu futuro exmarido lo rastree en un solo salto. No lo detuve. Podría haberlo hecho. Tenía la autoridad en esa cuenta para congelarla en menos de 10 minutos con una llamada telefónica a nuestro banco. Pero Preston y yo ya habíamos discutido este escenario exacto, y su consejo se me quedó grabado. Déjala que se lo lleve, dijo. Cada dólar que mueve es un dólar de evidencia de que planeó esto, que no fue una decisión espontánea tomada en la niebla de una aventura, sino una extracción financiera calculada ejecutada mientras todavía compartía legalmente una residencia y una hija contigo. Cada transferencia es un clavo, Graham. Déjala que los clave ella misma. Para el domingo, la cuenta había bajado a $4.000. Para el lunes, el día antes de que se suponía que debía volar a casa, estaba vacía. Me senté en mi cocina ese lunes por la noche después de que Lily se durmiera, mirando un saldo de 11 céntimos en una cuenta que había tenido $81.000 9 días antes, y me sentí extrañamente tranquilo, de la manera en que imagino que un cirujano se siente tranquilo. Cortando un cuerpo que a una persona menos entrenada le parecería horrible mirar. No estaba tranquilo porque no me importara. Estaba tranquilo porque ya había llorado este matrimonio a plazos durante 11 semanas, una pieza de evidencia a la vez. Y para cuando la cuenta llegó a cero, no quedaba nada en mí que estuviera sorprendido. Llegó el martes por la mañana en que se suponía que debía volar a casa de lo que ahora entendía que nunca había sido un viaje de trabajo. Dejé a Lily en su preescolar en la calle Josephine en el barrio de Congress Park. La misma rutina que habíamos tenido 100 veces, y la estaba acompañando al edificio, ambos riéndonos de algo que su conejo de peluche supuestamente había dicho en el camino, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Terminé de dejarla primero. La registré en la recepción. Me arrodillé y dejé que me plantara un beso manchado de pintura en la mejilla. Y solo después de que desapareció por la puerta del aula con su maestra, saqué mi teléfono en el estacionamiento y leí el mensaje que había estado allí durante 11 minutos. Me mudo a Francia con Aimee. He vaciado nuestros ahorros. Buena suerte pagando el alquiler. Me quedé en ese estacionamiento por un largo momento. No porque estuviera en shock, sino porque estaba haciendo los cálculos una vez más, confirmando en mi cabeza que todo lo que había construido en las últimas 11 semanas era lo suficientemente sólido como para soportar el peso de lo que estaba a punto de suceder. La hipoteca estaba cubierta por los ingresos del alquiler de la casa de Fort Collins, de cuyo verdadero importe nunca le había hablado. La matrícula del preescolar de Lily estaba en pago automático desde mi cuenta corriente individual, a la que Fiona nunca había tenido acceso porque la había abierto antes de que nos casáramos y simplemente nunca la fusioné. Una decisión que una vez me pareció un poco fría, y ahora me parecía lo más inteligente que había hecho nunca. La casa en la que vivíamos en Washington Park era alquilada, no de nuestra propiedad, lo que significaba que no me esperaba ninguna pelea por la propiedad conyugal allí. Y los $81.000 que se encontraban en una cuenta con saldo cero eran, en el gran esquema de lo que realmente había protegido, un señuelo que no me había costado nada real. Escribí 4 palabras. Gracias por hacérmelo saber. Luego conduje al trabajo porque el martes era martes y tenía una reunión a las 9 sobre un modelo de reclamaciones al que no le importaba si mi matrimonio acababa de terminar por mensaje de texto en el estacionamiento de un preescolar. Aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle alrededor de las 4 de la tarde, hora de Denver, lo cual sabía porque Preston, a petición mía, había mantenido a un asistente legal monitoreando el estado del vuelo de la ruta específica de Air France desde Denver que Fiona había reservado meses antes bajo su propio nombre. Una reserva que la oficina de Preston había detectado en septiembre una vez que comenzamos a obtener registros para la eventual presentación. La imagino caminando por la terminal,
con jet lag y mareada con la euforia particular de una persona que cree que acaba de ser más lista que el hombre con el que se casó, sacando su teléfono en algún lugar cerca de la recogida de equipajes para comprobar el saldo de la cuenta una vez más. Para ver el número que representaba su nueva vida en Francia, el pago inicial de un apartamento cerca del Marais que más tarde descubriría que Aimee le había prometido. El capital inicial para cualquier empresa comercial que los dos habían estado susurrando durante 11 semanas de llamadas telefónicas robadas. La imagino abriendo la aplicación bancaria y me imagino el momento exacto en que su rostro cambió, porque la oficina de Preston recibió una llamada de la propia madre de Fiona 40 minutos después de que aterrizara ese vuelo. Y su madre transmitió suficiente de la conversación como para que yo tuviera una idea bastante clara de cómo fue. La cuenta mostraba 11 céntimos. Y debajo del historial de transacciones visible para cualquiera con acceso a la cuenta, que en ese momento todavía éramos ambos, había una nota que había adjuntado a la entrada final antes de que finalmente congelara lo que quedaba. Un hábito de mi trabajo donde cada transacción marcada recibe un memo. La nota decía, para que conste, 2 palabras. No las había escrito para ella. Las había escrito para el rastro de papel, para Preston, para la demanda de divorcio que sabía que se avecinaba. Pero entendí, sentado en mi cocina esa noche con los dibujos de crayones de Lily pegados en el refrigerador detrás de mí, que esas 2 palabras iban a caer sobre Fiona como un veredicto porque le decían, sin una sola sílaba desperdiciada, que yo había sabido, no sospechado, sabido. Y que todo lo que ella había hecho en las últimas 11 semanas, cada transferencia secreta, cada llamada susurrada a Aimee, cada mentira sobre Provenza, había estado sucediendo dentro de una casa de cristal que ella había confundido con una fortaleza. Su madre, Carol Mars, me llamó esa misma noche, su voz tensa con una ira que pude notar que no estaba dirigida por completo a mí. Carol nunca había sido del tipo de endulzar las cosas, y no empezó ahora. Graham, dijo, Fiona está en un aeropuerto en París con 2 maletas y unos 300 euros a su nombre, y me está pidiendo que le envíe dinero. Y antes de hacer eso, me gustaría que me dijeras qué demonios está pasando. Le conté todo. El cargo del hotel en julio, los pins de localización, el comentario de Lily sobre los patos en el parque, la transferencia de $12.000, la cuenta vaciada. Carol guardó silencio durante mucho tiempo al otro lado de la línea. Y cuando finalmente habló, su voz había bajado a algo más tranquilo y más cansado que la ira. Dijo, yo crié a esa niña mejor que esto. Y luego dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, no vas a oír esto de ella, Graham, pero gracias por no dejar que nuestra nieta crezca sin saber dónde se encuentra con su padre. No supe qué decir a eso, así que solo dije buenas noches y colgué y me senté en la cocina oscura un rato más antes de subir a ver a Lily, que estaba dormida con su conejo de peluche metido bajo un brazo, completamente inconsciente de que su madre estaba a 3.000 millas de distancia. Descubriendo exactamente cuánto valía realmente su nueva vida. Fiona me llamó a la mañana siguiente, hora de París, 7 horas por delante, lo que significaba que era casi la 1 de la mañana para ella. Su voz era una mezcla de pánico y furia que reconocí de cada discusión que habíamos tenido en 9 años de matrimonio. Excepto que esta vez había algo debajo que nunca antes había oído. Algo más cercano al miedo. ¿Dónde está el dinero, Graham? Dijo. Sin hola, sin explicación por el mensaje que había enviado 48 horas antes. Solo la exigencia, aguda e inmediata. Le dije la verdad porque me había prometido a mí mismo que lo haría, sin importar cuán satisfactorio pudiera haber sido mentirle de la manera en que ella me había estado mintiendo durante meses. Le dije que los $81.000 en esa cuenta habían sido el único dinero que quedaba en cualquier cuenta conjunta, que había movido el resto de mis ingresos a una cuenta individual meses atrás, legalmente, que la casa en la que vivíamos era alquilada. Y que la casa que realmente me pertenecía nunca había tenido su nombre en la escritura. Que el fondo para la educación de Lily estaba en un fideicomiso irrevocable al que no tenía derecho y que, a partir de esa mañana, Preston Vance ya había presentado la demanda de divorcio en mi nombre, citando abandono y disipación de bienes conyugales. Con una petición de custodia adjunta que incluía, entre otras pruebas, una cronología de sus registros de viaje contra su paradero declarado y una transcripción proporcionada voluntariamente por la maestra de preescolar de nuestra hija de 5 años de una conversación en la que Lily había mencionado a un hombre llamado Aimee que le iba a enseñar francés. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que la llamada se había cortado.
Entonces Fiona dijo, con una voz mucho más pequeña que con la que había comenzado la llamada. ¿Lo supiste todo este tiempo? Dije que sí. Preguntó por cuánto tiempo. Y le dije 11 semanas. Y oí cómo se le cortaba la respiración porque creo que una parte de ella se había construido una historia en su cabeza donde yo era el marido despistado. El que nunca lo vio venir. Aquel cuya vida simplemente implosionaría en el momento en que ella se fuera. Y esa historia acababa de ser reemplazada por una mucho menos halagadora donde yo había estado observando cada uno de sus movimientos durante casi 3 meses mientras ella pensaba que era ella quien tenía el control. Lo que me contó a continuación en fragmentos durante los siguientes 20 minutos pintó un cuadro que encontré casi más triste que la aventura en sí. Jaime Delacqua, de 38 años, el administrador de la propiedad que había conocido en el lugar de Provenza, le había dicho que poseía una parte del viñedo, que tenía capital esperando la inversión adecuada, que los dos podrían comenzar un negocio de planificación de eventos juntos. Atendiendo exclusivamente a clientes estadounidenses que querían bodas francesas auténticas sin la barrera del idioma. Le había dicho todo esto en una granja de piedra con vistas a los campos de lavanda. Y Fiona, de 42 años y aparentemente hambrienta de una versión de su vida que se sintiera más grande que las filas para recoger a los niños del colegio y los pagos de la hipoteca, se había creído cada palabra. Lo que descubrió al llegar a París, de pie frente a un apartamento estudio alquilado en el distrito 18 que no era ni de lejos tan glamuroso como las historias de Aimee la habían llevado a esperar, fue que Aimee no poseía una parte de nada. Trabajaba para el viñedo como contratista, al igual que una docena de otros proveedores locales, y el capital del que había hablado que esperaba para invertir era, hasta donde Fiona pudo entender por la discusión que tuvieron a las pocas horas de su aterrizaje. Capital que él esperaba que ella proporcionara de la misma cuenta de ahorros que ella acababa de vaciar y que yo acababa de congelar. Cuando ella le dijo que la cuenta mostraba cero, la calidez de Chimay se había evaporado con una velocidad que le dijo todo sobre qué tipo de inversión había sido realmente para él. No voy a fingir que no sentí nada al oír todo esto. Había una parte de mí, pequeña y poco generosa, que sentía algo cercano a la satisfacción. La particular reivindicación de ver un cálculo demostrarse correcto. Pero había una parte más grande de mí que simplemente se sentía cansada. Cansada de la manera en que te sientes después de que una larga enfermedad finalmente cede. La fiebre se ha ido, pero el agotamiento todavía pesa en tus huesos. Le dije a Fiona que esperaba que resolviera las cosas. Y lo decía en serio, no porque la quisiera de vuelta, sino porque nuestra hija iba a pasar el resto de su vida conectada a lo que sea que Fiona se convirtiera a continuación. Y yo tenía un interés personal en que eso fuera algo mejor que una mujer varada en un país extranjero por un hombre que nunca la había querido realmente, solo lo que pensaba que ella podría proporcionarle. Los procedimientos de divorcio tomaron 4 meses, lo que Preston me dijo que era rápido para los estándares de Colorado, en gran parte porque Fiona, escarmentada, arruinada y quedándose en el sofá de su madre en Lakewood para cuando voló de regreso desde París 9 días después de esa primera llamada telefónica, no tenía los recursos ni la voluntad para luchar contra el acuerdo de custodia que Preston había redactado. El tribunal me concedió la custodia física principal, citando el abandono, el registro financiero que mostraba un vaciado deliberado de los bienes conjuntos sincronizado con una reubicación internacional planificada, y un estudio del hogar que encontró que la rutina diaria de mi hija, su preescolar, su pediatra, sus actividades extraescolares habían continuado sin interrupción durante todo el episodio, mientras que las de su madre habían sido abandonadas de la noche a la mañana por un hombre en otro país. Fiona obtuvo visitas estándar, supervisadas durante los primeros 6 meses por sugerencia de su propio abogado, no supervisadas después de eso una vez que quedó claro que realmente se presentaba a la hora programada y no desaparecía de nuevo. Quiero ser justo aquí porque esta no es una historia sobre convertir a la madre de mi hija en una villana de dibujos animados para el resto de su vida. Fiona tomó una decisión catastrófica persiguiendo una versión de la felicidad que resultó ser una mentira que otra persona le contó. Y ha estado lidiando con las consecuencias de esa decisión todos los días desde entonces, de maneras que son genuinamente difíciles de ver, incluso cuando eres la persona a la que hirió. Se mudó de nuevo a Denver en diciembre, a un pequeño apartamento en Aurora que su madre la ayudó a pagar, y recuperó su antiguo trabajo en la firma de eventos, aunque con un título inferior al anterior. Ya que 9 días inexplicables de silencio de radio durante un viaje de cliente no generan precisamente confianza profesional. Ve a Lily cada 2 fines de semana ahora. Y por lo que puedo decir, está intentando,
genuinamente intentando estar presente de una manera que reconoce lo que casi tiró por la borda. Lily todavía pregunta por los patos en el parque a veces, aunque estos días es menos sobre un viaje prometido a Francia y más sobre los patos reales en Washington Park, a 3 manzanas de la casa que finalmente compré directamente con el capital que había estado construyendo silenciosamente. La casa en la que finalmente, por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente asentado. Quiero volver a ese momento en el estacionamiento de la escuela porque pienso en él más que en casi cualquier otra cosa de todo ese año. Recuerdo estar allí con mi teléfono en la mano, leyendo esas palabras: me mudo a Francia con Jaime. He vaciado nuestros ahorros. Buena suerte pagando el alquiler. Y recuerdo la decisión específica que tomé en ese momento de no dejar que mi rostro cambiara, de no dejar que mis manos temblaran porque tenía una reunión a las 9 y una niña de 5 años que necesitaba que la recogieran a las 3:15 y una vida que, en todo el sentido práctico que importaba. Ya estaba segura. No me sentí como un hombre cuyo mundo acababa de colapsar. Me sentí como un hombre cuyo modelo finalmente se había resuelto, de la manera en que un cálculo de riesgo finalmente llega a un número después de semanas de variables inciertas. Y el extraño regalo de ese sentimiento fue que dejó casi ningún espacio para el pánico. Ya había hecho mi duelo a plazos, en silencio, solo, durante 11 semanas de conciliaciones de cuentas de los domingos por la noche y llamadas telefónicas silenciosas a un abogado en Fort Collins. Y para cuando llegó el mensaje de texto real, no quedaba nada que perder que no hubiera ya contabilizado. La gente me pregunta a veces, generalmente después de haber contado una versión abreviada de esta historia en una cena o a un nuevo amigo que finalmente pregunta por qué tengo la custodia total de mi hija. Si me arrepiento de no haber confrontado a Fiona en el momento en que encontré ese cargo de hotel en julio. Si las cosas hubieran sido diferentes, mejores, si la hubiera sentado en la mesa de la cocina y le hubiera dicho lo sé en lugar de dejar que todo se desarrollara hasta su conclusión. He pensado mucho en esa pregunta y he llegado a un punto con el que estoy en paz, aunque no sea una respuesta cómoda. Si la hubiera confrontado en julio, creo que Fiona habría hecho exactamente lo que hace la gente cuando la atrapan lo suficientemente pronto como para seguir controlando la narrativa. Habría llorado y se habría disculpado y habría prometido que se había acabado. Y yo podría haberle creído, o haber querido creerle lo suficiente como para fingir que lo hacía. Y habríamos pasado el año siguiente en un matrimonio unido por mi propia ceguera voluntaria, esperando al próximo Aimei, la próxima Provenza, el próximo retiro silencioso de una cuenta que había dejado de vigilar de cerca porque me había convencido de que la crisis había pasado. Al dejar que se desarrollara, al observar en lugar de acusar, obtuve algo que no creo que hubiera obtenido de ninguna otra manera. Obtuve certeza. Pude saber con total confianza exactamente de lo que era capaz de ser la madre de mi hija cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Y pude construir una vida alrededor de ese conocimiento en lugar de alrededor de una esperanza que podría haber sido falsa. Lily tiene 6 años ahora. Comenzó el jardín de infantes este otoño en la escuela primaria a 4 manzanas de nuestra casa. Y la mayoría de las mañanas la acompaño yo mismo, su mochila rebotando en sus hombros, sus manos pequeñas y seguras en las mías. Ella no recuerda mucho de aquel octubre. O si lo recuerda, nunca lo ha dicho. Y he tenido cuidado de no llenar los vacíos que no me ha pedido que llene. Lo que sí sabe es que tiene un padre que aparece todos los días a la hora de la recogida y a la hora de dormir y en cada función escolar, sin importar cuán pequeña sea. Y tiene una madre que está lenta e imperfectamente tratando de reconstruir el tipo de confianza que no regresa de la noche a la mañana solo porque alguien diga que lo siente. No sé cómo será el próximo capítulo de la historia de Fiona. Sé que Siame de Acro, hasta donde cualquiera ha podido confirmar a través del pequeño y chismoso mundo de los proveedores de bodas de destino, sigue trabajando en la misma propiedad en Provenza, sigue contando alguna versión de la misma historia a quien esté dispuesto a escuchar esta temporada. Espero, por lo que valga, que Fiona encuentre algo real eventualmente, algo que no esté construido sobre una mentira contada en una granja de piedra con una bonita vista. En cuanto a mí, he comenzado a salir de nuevo, con cuidado, lentamente, de la manera en que conduces en una carretera que sabes que tiene hielo negro en alguna parte, incluso si no puedes verlo. Conocí a una mujer llamada Hannah en, de todos los lugares, una noche de orientación para padres en la escuela de Lily, donde estaba allí por su propio hijo, un niño serio y divertido llamado Owen. Que de alguna manera se ha convertido en el mejor amigo de Lily en toda la clase de jardín de infantes. Hannah enseña ciencias en la escuela secundaria,
nunca en 6 meses de conocerla me ha hecho una pregunta sobre dinero que no se sintiera completamente ordinaria, y se ríe exactamente del tipo de chistes secos y discretos que hago cuando me siento cómodo con alguien. Lo cual es algo más raro de lo que solía pensar. No voy a fingir que sé a dónde va eso. He aprendido lo suficiente en el último año como para saber que la certeza sobre el futuro es un lujo que no puedes tener, sin importar cuántos modelos construyas o cuántas contingencias planifiques. Lo que sí sé es que construí una vida que podría sobrevivir a lo peor que pensé que podría pasarle. Y lo hizo. Y mi hija nunca pasó una sola noche preguntándose dónde iba a dormir o quién iba a estar allí cuando se despertara. Esa es la parte que quiero que te lleves de esto, más que el giro con la cuenta congelada o la llamada desde París o cualquiera de los detalles que probablemente te trajeron a este vídeo en primer lugar. La lección no es realmente sobre ser más listo que un cónyuge infiel, aunque entiendo por qué esa parte es una historia satisfactoria. La lección es que las personas que más te quieren, las que realmente están prestando atención, notarán las cosas pequeñas mucho antes de que sucedan las cosas grandes. Y lo que haces con esa percepción es la medida completa de la persona en la que te conviertes en el momento en que más importa. Podría haber usado todo lo que descubrí en julio para destruir a Fiona en el momento en que tuve la influencia para hacerlo. Tenía la evidencia. Tenía el abogado. Tenía un caso lo suficientemente sólido como para hacer que los procedimientos de divorcio fueran genuinamente brutales si hubiera querido que lo fueran. En cambio, elegí construir un muro alrededor de la estabilidad de mi hija y dejar que la verdad hiciera el resto del trabajo por sí sola. Y creo que esa elección es la única razón por la que Lily puede crecer con dos padres que, sin importar lo que haya pasado entre ellos, nunca la han convertido en el campo de batalla. La historia de Graham es la prueba definitiva de que reaccionar con ira no siempre es el mejor movimiento. Hubiera sido muy fácil para él explotar en el segundo en que vio ese primer cargo de hotel en julio. Pero en cambio, dejó sus emociones a un lado y jugó a largo plazo, no por venganza, sino para construir una fortaleza absoluta alrededor de la estabilidad de su hija. Debido a esa disciplina, cuando la tormenta finalmente golpeó, Lily no sintió ni una sola gota de lluvia. Realmente te hace darte cuenta de que lo más poderoso que puedes hacer en una crisis no es hacer ruido. Es asegurar silenciosamente lo que realmente importa. Tengo que preguntar, ¿habrías tenido la sangre fría absoluta para esperar 11 semanas, o la habrías confrontado el primer día? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Quiero escuchar tu opinión.